La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la lección del día martes nos habla de las verdades clave. ¿Qué son las verdades claves? Las verdades claves son una verdad que en algún determinado momento usted aprendió en la Biblia y que llega el momento en el cual usted tiene que ser confrontado para demostrar con sus hechos que usted ha creído esa verdad. Por ejemplo, la verdad del sábado es una verdad probatoria, porque muchos cuando llegan a la prueba de fe pueden demostrar su fe no trabajando en sábado o pueden demostrar su fe trabajando en sábado. Esta es una verdad probatoria. Otra verdad probatoria puede ser también el asunto de los alimentos, el comer y el beber de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, comer animales inmundos o comer animales limpios, como enseña el libro de Levíticos. Esta es una verdad que puede ser una verdad probatoria, cuando usted tiene que demostrar con sus hechos cuál es la verdadera fe que usted tiene secretamente. El Señor Jesús había alimentado mucha gente allá por la ribera del río. Sin embargo, tiempo después que la gente le buscó, Jesucristo les dijo, vosotros me seguís porque os habéis hartado. Y les dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Desde ese momento mucha gente dijo, ¿cómo éste puede darnos a comer y a beber su carne y su sangre? Realmente, allá en el templo, los sacerdotes eran lo que literalmente ellos hacían. Ellos comían la carne del cordero que era sacrificado. Y de esta manera se hacían los ritos. Sin embargo, la gente no comprendió lo que Jesús decía. Esta fue una verdad probatoria. Desde entonces muchos se alejaron de él y ya nunca más lo siguieron. Y Jesús, en San Juan capítulo 14, en el versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que aunque la fe es un don de Dios y es gratis, puede ser muy costoso para muchas personas. Algunos no están dispuestos a pagar el precio de tener que confrontarse con las verdades bíblicas. Miremos lo que dice el libro El deseado de toda la gente con relación a este tema. Dice así: el corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsciencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. En otras palabras, todos tenemos que aprender cuál es la verdad con relación a las verdades probatorias. En algún momento tenemos que confesar con nuestra boca, creerlo con nuestro corazón, de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esta es una verdad probatoria, confesarlo y creerlo para dar testimonio y para evangelizar a aquellos que aún no le conocen. Es muy importante que nosotros lleguemos a comprobar que realmente hemos aprendido estas verdades claves. Y ahora veamos qué significa medir el crecimiento espiritual. Veamos qué dice la lección del día miércoles con relación a este tema. ¿Cómo medir el crecimiento espiritual de todas aquellas personas que están dentro de nuestra iglesia o que llegan a nuestra iglesia y así como llegan se van? ¿Qué hacer para medir el crecimiento espiritual? ¿Cómo nosotros podemos hacer para saber si hemos impactado la vida de aquellos que han recibido el mensaje de salvación? La lección del día miércoles nos invita y nos enseña cómo medir el crecimiento espiritual de la congregación a la que estamos presentándole las conferencias bíblicas o algún tema en particular. Por ejemplo, nosotros podemos hacer preguntas cortas y directas. Las preguntas cortas y directas son respondidas con un sí
o con un no. Por ejemplo, ¿es el sábado el día del Señor? Todos levantan la mano, sí, pero ahora puedo preguntarle, ¿cómo el sábado ha sido de bendición para usted? La persona tendrá que responder, ¿cómo ha sido el sábado de bendición para ella? O podemos preguntarle, ¿puede decirme cómo conoció usted al Señor Jesús? Y así podemos hacer preguntas tales como ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Estas preguntas son preguntas de respuestas largas. De tal manera que haciendo este tipo de preguntas, nosotros podemos decirle a las personas, ¿qué cree usted? ¿Cree que aceptando al Señor Jesucristo ha sido salvo? ¿Cómo conoció del plan de salvación? Haciendo esta pregunta, la persona es impactada mentalmente a responder una respuesta más larga y más concreta. Escuchen lo que dice la escuela sabática en este día. Los estudios bíblicos y todas las presentaciones evangelizadoras deberían estar dispuestas en una secuencia lógica y ordenada. Es decir, los estudios más sencillos y fáciles de comprender se presentan primero, mientras que los temas más complejos se presentan más tarde en la serie. Cuando haya recibido la comprensión del estudiante de la Biblia, es importante que se hagan preguntas escrutinadoras en cada estudio para medir la comprensión y el crecimiento espiritual. En otras palabras, así como preguntó el Señor a Adán allá en el Edén y le preguntó, ¿dónde estás tú? Escucha la pregunta, ¿dónde estás tú? También le preguntó, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué has hecho? Escucha la pregunta. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y oiga la pregunta de Jesús más directamente, pero ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta mucho más directa. Y así, Jesús, dice la Biblia, que se metió algún día en el templo cuando se perdió y fue encontrado ahí con los maestros de la ley, y dice que él, oyendo, hacía preguntas. Entonces, la manera de medir el crecimiento espiritual es haciendo preguntas. Y hay 5 preguntas básicas, como dijimos, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Y cuándo? Estas son las principales preguntas para recibir respuestas más largas y más concretas de la audiencia. Así es que medir el crecimiento espiritual es muy importante para el crecimiento de nuestra fe. Y veamos qué sigue diciendo la lección del día jueves con relación a preparar la cosecha. Hay que sembrar para cosechar. Guiar a una persona en su jornada espiritual es como preparar una cosecha. Y preparar una cosecha no es una cosa simple o fácil. Preparar una cosecha es todo un proceso. Hay que limpiar el campo primero. Después de limpiar el campo, hay que prepararlo para que pueda ser arado. Después de ser arado, tiene que ser sembrada la semilla. Después de que es sembrada la semilla, tiene que ser regada, ya sea por la lluvia o por un riego adecuado. Y de esta manera, cuando nace la planta, tiene que ser cuidada, deshierbada, fertilizada, y aun cuando crece, muchas veces tiene que ser limpiada o podada para que pueda llevar muchos frutos. En el reino espiritual es igual. Hay un proceso que está antes, durante y después de la cosecha. Así que preparar la cosecha es todo un evento. Y la parábola del sembrador nos explica todo este proceso. Dice que la semilla fue sembrada junto al camino. Otros fueron sembrados sobre piedras. Y otros fueron sembrados entre espinos hasta que fue sembrado en la buena tierra. Yo no sé qué parte de la parábola describe mejor tu propia vida espiritual. Lo cierto es que en mi propia experiencia yo he pasado todo este proceso. Y aquellos que fueron sembrados junto al camino, dice la palabra que cayó la semilla junto al camino,
vinieron las aves del campo y se comió o se robó la semilla. Cuando el malo viene y se roba lo que fue sembrado, se pierde la semilla y no hay ningún fruto. Aquellos que fueron sembrados sobre piedras, como no tienen raíz, fácilmente se quema y se echa a perder tanto la semilla como el fruto que podían hacer. Aquellos que fueron sembrados entre espinos, me llamó grandemente la atención, porque yo ciertamente creía que los espinos eran los afanes de las riquezas. Pero la Biblia dice que los que fueron sembrados entre espinos, cuando vienen los afanes de las riquezas y los placeres de las riquezas, entonces esto ahoga la palabra. ¿Qué está diciendo aquí? Que los afanes de esta vida, las riquezas de esta vida y los placeres de esta vida ahogan la semilla, los espinos, al crecer, ahogan y se mueren. Pero hay buenas noticias. Aquel que fue sembrado en buena tierra da fruto cual a 20, cual al 30 o al 60 por uno. De tal manera que preparar una cosecha no es cosa fácil, pero hay garantía que si la semilla es puesta en buena tierra, esta lleva mucho fruto. Ahorita mismo viene a mi mente las parábolas del Señor Jesús en San Juan capítulo 15. Sin mí nada podéis hacer. ¿Queréis vosotros llevar frutos? Hay que estar unidos a la vid verdadera para poder tener frutos de vida eterna. Esta es la manera como la lección nos invita a preparar una cosecha. Y veamos cuál es la conclusión de la lección. Esta semana hemos estudiado una lección bien maravillosa. Entre muchas otras cosas hemos aprendido las necesidades sentidas de todas aquellas personas que necesitan recibir la sanidad física y espiritual en sus vidas. También hemos aprendido que mucha gente necesita la leche no adulterada para poder crecer en la vida espiritual. Algunos de ellos son sencillamente carnales, nuevos en la fe, y eso tenemos que entenderlo. Además, comprender las verdades probatorias es muy importante. Aún dentro de nuestra iglesia hay gente que está convencida, pero no convertida a las verdades del Evangelio. De tal manera que nosotros tenemos que aprender a medir el crecimiento de la audiencia. El crecimiento, me refiero al crecimiento espiritual. Cómo ellos han entendido, comprendido y aplicado las verdades que han aprendido en la Biblia. Y finalmente, nosotros hemos descubierto que preparar la cosecha es todo un proceso que sin duda ninguna no vamos a aprender y a aplicar en todo este trimestre. De tal manera que tú has recibido dones con los cuales tienes las estrategias para encontrar una audiencia a la cual tu mensaje va a estar dirigido. En nuestra iglesia y en las comunidades alrededor existen jóvenes, adultos, ancianos, de todo tipo de personas que pueden recibir el mensaje de salvación. A esta altura, quizás ya estás considerando compartir con el pastor y con los ancianos o la junta de iglesia y decirle cuál es la misión que has descubierto que Dios te ha encomendado en esta vida. Lo único que tienes que hacer es elegir una audiencia y decidir cumplir con tu ministerio, como le dijo Pablo al joven Timoteo. No te olvides que Cristo es el mensaje. Cristo viniendo, Cristo muriendo, Cristo resucitando y Cristo viviendo en gloria es el mensaje sencillo y simple que hay que dar a todos aquellos que necesitan conocer del Señor. Esta semana hemos estudiado una lección sin duda ninguna, muy maravillosa. Y la lección de la próxima semana, la lección número 6, tiene por título Evangelización y Testificación Personales. Esta va a ser una lección muy hermosa. Te espero la próxima semana y deseo que Dios te bendiga. Desde mi escuela sabática les habló Marlon García. Nos vemos la próxima semana y espero que Dios les bendiga.
Hasta la próxima.